Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días con todos, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de los domingos. Esperamos que se encuentren bien todos ustedes allá mientras se están conectando. Les mandamos un gran saludo y una palabra de bendición a todas las personas que se están conectando, se van a conectar o que posiblemente vean esta transmisión después cuando el video quede subido a las redes sociales. Les hacemos llegar, como les digo, un gran saludo y una palabra de bendición. Que el Señor les continúe bendiciendo con su gran amor, con su misericordia. Y estamos el día de hoy alistándonos para escuchar lo que el Señor tiene o ha preparado el día de hoy para cada uno de nuestros corazones. Como siempre lo hacemos, pues te pido que tomes rápidamente la palabra en tus manos el día de hoy, y mientras haces este ejercicio vamos a tomar la palabra, hacer esta pequeña oración corta pero poderosa. Pues vamos a tener expectativa de lo que el Señor quiere hablar el día de hoy a nuestros corazones. Y si tienes a una persona a tu lado en este momento, como siempre lo acostumbra, lo que el Señor tiene para nuestros corazones, ¿sí? Y entremos en materia, ¿no? El día de hoy vamos a ver acerca de un tema que se lo hemos denominado, dice, esperando. Le hemos puesto una rayita, como que eso no va por ahí, porque muchas veces esperamos algo, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de arrebatando el milagro, ¿sí? Entonces, para las personas que les gusta anotar ahí en sus cuadernos, vas a poner como título el día de hoy, arrebatando el milagro. ¿Y por qué habíamos puesto inicialmente la palabra esperar? Una cosa es esperar un milagro y otra cosa es arrebatar el milagro. ¿Qué significa? ¿Cuál es lo contradictorio de estas dos palabras? Esperar y arrebatar. ¿Qué creen? ¿Cuál es la acción principal aquí? La diferencia entre las dos, de estas dos acciones, se podría decir. ¿Cuál es la diferencia de esperar y cuál es la diferencia de arrebatar? Yo creo que está clarísimo ahí, ¿no es cierto? Yo creo que cuando nosotros esperamos, significa una acción que no estoy haciendo, en otras palabras, nada, ¿no es cierto? Simplemente quedo quieto, como dice la palabra mismo, esperando a que ocurra algo. Pero yo no hago nada, no me muevo, no hago ninguna cosa extra por recibir eso que estoy esperando. Justamente ahorita vamos a hablar acerca de un milagro. Y otra cosa es arrebatar el milagro. ¿Qué significa arrebatar? Coger, pero no solamente coger, ¿no? O sea, arrebatar no significa que yo, por ejemplo, dejo este control aquí y lo tomo. Eso no es arrebatar. Arrebatar es cuando alguien tiene tal vez algo y ejerce fuerza, ¿no? Más bien es como que a la fuerza. Como Trato la de piñata. quitar. ¿Cómo? Como en la piñata. Como en la piñata, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de arrebatando el milagro. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida hemos esperado que ocurra un milagro en cualquier área de nuestras vidas? Estamos esperando que ocurra un milagro, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero obtener el cumplimiento de cualquier promesa de Dios, ¿no es cierto? Un milagro, una sanidad, un nuevo trabajo, un esposo o una esposa, pero que lógicamente sea creyente, por decirlo así, ¿no es cierto? No cualquier persona. Mis hijos rendidos totalmente a los pies de Cristo. Posiblemente mi familia sirviéndole a Dios. No sé, estabilidad económica, como por ahí dicen en una canción, tal vez paz, inclusive cuando voy a mi cama en las noches. Tal vez algún viaje por el mundo. No sé. ¿Qué es lo que tú quieres obtener en estos días? Algo que sea algo fuera de lo natural, o sea, como que sea sobrenatural, ¿no es cierto? Para ello yo debo entender cómo funcionan las leyes espirituales que están escritas lógicamente en la palabra de Dios, en ese librito que les dije al inicio que lo tomaran en sus manos. Debo entender cómo funciona, ¿no es cierto eso? Y no debo solamente conocerlas, sino, como les digo, debo comprenderlas y saber cómo aplicarlas.
Para aquellos que han tenido la oportunidad de estar en el colegio, en la universidad, muchas veces nos llevan a hacer prácticas al laboratorio, ¿no es cierto? Y no sé si han escuchado el dicho, dice, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Lastimosamente yo creo que muchos de nosotros como pueblo de Dios tenemos mucha teoría, que no es malo, ¿no es cierto? Pero si tenemos teoría y no la llevamos a la práctica, ¿qué ocurre? Si no evidenciamos lo que está escrito en la palabra de Dios, pues no vamos a obtener nada. Debemos saber cómo aplicarlas. Entonces, repita conmigo, yo debo saber cómo aplicar la palabra de Dios en mi vida. Una de las leyes espirituales es que todo hijo de Dios debe hacer su parte. Dígale a la persona que tiene a su lado, dile, tú tienes que hacer tu parte. Completa, no a medias, tu parte completa, no a medias, para poder obtener el cumplimiento de una promesa. Y una vez hecha nuestra parte, aquí viene lo interesante, una vez hecha nuestra parte, Dios por supuesto hará la suya, ¿no es cierto? Hay el dicho que muchos saben decir, creo que es bíblico, es decir, ayúdate, dice Dios, dice, ayúdate que yo te ayudaré. En parte como que por ahí va, ¿no es cierto? O sea, si tú haces algo, créeme que el Señor también va a hacer su parte. Y por lo general, inclusive me atrevería a decir que la mayor parte de todo lo que se hace, la hace Dios. Tú tienes que hacer un pequeño esfuerzo, pero aquí viene, lo debes hacer. No te puedes quedar cruzado de brazos. Muchos, al desconocer este principio espiritual, piensan equivocadamente que todo lo hace Dios. Y la Biblia no nos enseña eso. Y una situación que explica bien también esta actitud equivocada de dejar todo que Dios haga es lo que le sucedió a una persona que estaba paralítica, que Jesús sanó en el lugar de Betesda. La Biblia dice que él estuvo allí, ya vamos a leer y vamos a ir para allá. Dice la Biblia que estuvo allí por 38 años, diga 38 años. 38. ¿Es poco o es bastante? Y no hizo nada para cambiar esta situación este hombre. Simplemente se quedó todo ese tiempo sentado, esperando, aunque suene un poquito duro, ¿no?, su milagrito. ¿Sí? Para ello, yo les invito a que me acompañen a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y vamos a leer del versículos 1 al 9. Capítulo 5, del versículo 1 al 9. ¿Estamos ahí? Mientras llegamos, van a seguirme en la lectura ustedes, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Vamos a poner atención también, ¿sí? Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo de Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Diga, esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Continuamos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, le repita conmigo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a analizar un poquito este fragmento de
de la Biblia. ¿Qué escena, verdad? Yo les hago una preguntita aquí. ¿Qué les parece, en el buen sentido, la actitud que tuvo este hombre paralítico ante su situación de enfermedad? ¿Qué me podrían decir? A ver, La obediencia y la fe. ¿La qué? La obediencia y la fe. Obedeció lo que el Señor le dijo y por su fe ¿Ya? ¿Quién nos puede decir? La actitud que tuvo este hombre durante 38 años. ¿Cuál era? ¿Incorrecta o correcta? Según el enfoque que le estamos dando en este momento. incorrecto porque no hizo No tenía quien le meta, decimos. ¿No es cierto? Si vamos un poquito para atrás. Pero es que dice que si era paralítico, Ya. esperaba que... Muy bien, yo sabía que iban a hacer esa pregunta. Es que era paralítico. Era paralítico y lógicamente uno va a decir, ¿cómo hace? Exacto. Entonces, a lo que voy, porque yo sabía que iban a hacer esa pregunta. Y es más, yo ya les iba a decir, pero me vas a decir, Debray, ¿cómo me vas a decir que si era paralítico tenía que hacer algo? Yo creo, ¿no? Eso es mi opinión. Yo creo que cuando uno quiere obtener algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno quiere obtener una mejora de sueldo, no sé, quiere obtener, se me viene inclusive, no sé, a la chica que quiere, hace cosas medias locas, medias tontas que comúnmente no se lo hace en los 5 sentidos. En otras palabras, muchas veces nos quedamos horas extras, nos hacemos muchas veces mandar al cebo, trabajamos al doble, no vamos a comer muchas veces por ganar tal vez un poco más de dinero porque queremos alcanzar ciertos objetivos económicos, alcanzar algo, ¿no es cierto? Pero en este caso, yo puedo decirlo, ¿no es cierto? No puedo yo juzgar, se puede decir, los pensamientos, ¿no? o la actitud del corazón de una persona, pero yo no veo que la actitud de esta persona, aunque era paralítico, y yo sabía que me iba a decir, pero ¿cómo vas a decir que no quería hacer algo si estaba paralítico, no se podía mover? Pero yo creo que si su desesperación era más fuerte, como dijo Pastor Dani, aunque sea con los brazos, o sea, no sé, alguna cosa hacía, gritaba más duro, me movía, aunque sea me arrastraba, en otras palabras, para hacer algo, ¿no es cierto? O aunque sea me quedaba al filo del tanque para que el momento en que yo vea, yo me daba la vuelta y me botaba a coser con los brazos, ¿no? A menos que, no dice la palabra, porque también podríamos, a menos que haya sido paralítico totalmente, ¿no? Que no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me llama la atención aquí, por eso le hemos subrayado inclusive, dice que muchos de estas personas enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, estaban esperando. Al decir verdad, ¿no es cierto? Ellos estaban esperando a que ocurriera algo en el agua, ¿no es cierto? Pero si tú tienes la fe suficiente, ¿será necesario esperar a que algo ocurra? ¿O con tu fe puedes obtener en ese momento lo que tú deseas? ¿De qué depende eso? Yo te hago la pregunta. ¿Del movimiento de las aguas o de tu fe? De la fe. Porque el ángel dice de vez en cuando. De la fe. A veces pasa que el ángel puede, pero eso dice de vez en cuando. Si ha visto, como ejemplo, mucha gente que inclusive espera ciertas fechas especiales en el año para poder hacer algo con respecto a lo que Dios pide. Dice, como quien dice por ahí, les voy a poner un ejemplo. ¿No? Al día de hoy no me confieso. Hay una película que hasta de bromas. Voy a seguir acumulando pecados y esperaré mejor a fin de año para pedirle perdón al Señor. Y así estamos, ¿no es cierto? Esperamos muchas veces el tiempo de Navidad para ver si es que le pido perdón a la persona que me hizo daño o que hice daño. Esperamos a Semana Santa para comportarme en esa semana un poquito bien de lo que me he comportado durante todo el año. Esperamos a que llegue una fecha especial para hacer algo. Entonces depende de la fecha, depende de esperar algo o depende de mi actitud de arrebatar el milagro en ese momento. Y ya vamos a poder, justamente vamos a ver unos 2 ejemplos y la actitud de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Porque incluso Jesús dice, ¿quieres ser sano? Como que veo que no, 38 años. O sea, pues, dice, ¿quieres? Exacto, ¿Quieres? 38 años, imagínense, no sé si tuvo tanta disponibilidad o tantas ganas de ser curado que durante 38 años no hizo nada. Por eso Jesús
¿no es cierto? Yo creo que inclusive aquí, ¿no es cierto? Este hombre le respondió al Señor, por poco, no lo dice aquí, pero yo creo que por poco, y dijo, le respondió el enfermo, es que no tengo quien me meta en el estanque. Yo creo que le dijo de esa manera. Y empezó justamente con ese pretexto, esa excusa. Es que no tengo quien me meta. Viene la queja, las excusas, ¿no es cierto? Justamente tú me vas a decir, está muy duro lo que tal vez estás diciendo. Está muy difícil. Es que tú no sabes la situación por la que estoy atravesando. Es que tú no sabes la situación que se vive en mi casa. Es que tú no sabes lo complicado que son mis papás. Lo difícil que es obtener dinero. Es que tú no sabes lo difícil que es ser pobre. Es que tú no sabes lo difícil que es tener una persona enferma, tal vez con una enfermedad terminal en la casa, porque tú no lo has pasado. Y viene, ¿no es cierto? Los esques, diga esque. Es que tú no sabes lo difícil que es vivir lejos para llegar a la iglesia. Es que soy huérfano. Yo creo que igualito al paralítico de Bethesda. ¿Y saben por qué ese hombre no se movía? Porque ya estaba paralítico en su cabeza. Él sabía que no podía moverse. Él sabía que durante 38 años no pudo hacer nada. Por eso él dijo, no, yo no me voy a poder mover, porque estoy enfermo. Necesito a alguien que me venga a ver. Estaba paralítico y ya en su cabeza. Dígale a la persona que tienes a tu lado, dígale, ya deja los esques de tu vida. Deja los Esques. Ya deja de quejarte. Deja los pretextos, deja las excusas. Porque veamos qué hizo Jesús frente a esta actitud equivocada, lo que leemos en el versículo 8. Jesús no oró por él, ¿o sí? Jesús no le impuso las manos. Jesús no pidió a su Padre sanidad por aquel hombre. Yo creo que más bien le amonestó y le reprendió, ¿no es cierto? Y con una palabra como imperativo, ¿no es cierto?, de mando, le dijo, levántate, hombre. No sé si usted medita en la palabra de Dios, como siempre se dice, no sé si se mete a la escena. ¿Usted cree que Jesús le dijo, levántate? No, pobrecito. ¿Qué le dijo? Levántate. En otras palabras, haz tu parte. Toma tu lecho. La palabra, otra vez, métase, medite en la palabra. Jesús le fue a dar la mano para ayudarle al paralítico a levantarse. ¿Qué harías tú en esa situación? Si ves un paralítico, tú le ayudas. Pobrecito, está tirado ahí. Jesús no se acercó a darle la mano, a decirle, para. Dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 3 órdenes. En otras palabras, Jesús no se agachó a cogerlo al paralítico y ayudarle a levantarse. Con la orden que le dio, el paralítico se levantó. En otras palabras, ¿quién hizo todo? Por la orden de Dios, el paralítico tuvo que hacer algo. Dios dio la palabra y él accionó. ¿Sí o no? Estoy mal. El punto clave es eso. O sea, es que se necesitaba que él le dé la orden. De pronto este hombre necesitaba tener esa fe y esa confianza. Cuando escuchó directamente de la voz del Señor, entonces le dijo, levántate. Entonces ahí muy bien. Él se incorporó. Necesitaba tener la palabra. Yo les hago una pregunta el día de hoy, a los que nos están viendo a través de las redes sociales, a los que estamos aquí. ¿Ya el Señor no nos ha dado palabra para respecto a algo? ¿Qué estamos esperando? Yo creo que ya nos ha dado la palabra. A menos que todavía no la recibas, por supuesto. Pero yo creo que el Señor ya ha prometido. Por eso hemos estado insistiendo muchas veces. Lee la palabra.
Porque es importante saber las promesas, conocer las promesas de Dios. Porque si yo no conozco la palabra, desconozco cuál es su promesa. Pero el Señor ya nos ha dado la palabra. O alguien va a decir, no, es que todavía no recibo la palabra. Puede ser. ¿Listo? No. Puede tratarse de tiempo también, de los tiempos del Señor. Sí, puede ser. Pero todo depende de tu actitud. Diga actitud siempre, vamos. Actitud. Diga, repita, actitud. Actitud. ¿Cómo es tu actitud mientras esperas el milagro? Nosotros no podemos estar ahí esperando por la vida, sentados, cruzados de brazos, esperando a que Dios haga el milagro. No. Debemos dar el paso de fe, debemos levantarnos. Por eso hay hasta canciones, ¿no? Levántate, dile a la persona que tienes a tu lado, levántate, muévete y actúa en fe. Creer las cosas que no son como sí, pues en eso ya lo hemos dicho muchas veces. Hablando las cosas que están por venir, actuando y haciendo lo que la Biblia dice. No se olvide que siempre Dios va a hacer su parte. Y Él espera de nosotros que hagamos la. Entonces, ¿cómo debemos esperar en Dios? Nuestra actitud debe ser la correcta. Otra vez, repita conmigo, actitud. Actitud. Cuando tú sabes de que ya algo va a ser dado por hecho, ya no te preocupa. Es difícil, ¿o no? Lo que estamos hablando es fácil o difícil. Para muchos van a decir, no, para mí es fácil. Yo personalmente les puedo decir, para mí es difícil, pero ahí viene, ¿cuál es tu actitud respecto a eso? Mientras esperas, muchas veces van a decir, no, yo ya he hablado en fe, me quiero comportar como en fe, pero la actitud es la incorrecta. Si tú sabes de que el día de mañana va a ser lunes, va a ser lunes. O sea, ¿y cuál es mi actitud? Tengo que prepararme, tengo que dejar preparado el día de mañana los zapatos, la camisa, porque sé que el día de mañana va a ser lunes. Esa es mi actitud. No puedo decir, bueno, mañana es como, mañana es domingo, mañana va a ser sábado, entonces me relajo un poquito. No, tengo que tal vez descansar más temprano porque sé que el otro día ya es lunes. ¿Cuál es tu actitud mientras esperas el milagro? No se quitaba todos los días. Nuestra actitud correcta es hacer nuestra parte y esperar, lógicamente, como les digo, en fe. Esto es algo espiritual. Y para ver justamente la actitud de una persona con otra, vamos a ir, les invito a leer el libro de Marcos 5. Veamos vuelta el lado opuesto, ¿no? de las personas, para que vean cuál es la actitud del uno y del otro. A la final, Dios va a obrar si es que tenemos la fe correcta. Marcos 5. Marcos 5, vamos a leer desde el versículo 21 al 27. Me siguen en la lectura. Dice, ¿no? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salve, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastaba todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana,
de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Si lo estamos comprendiendo, ¿cuál fue la actitud del uno y del otro? No, es que el otro era paralítico. ¿Cómo se iba a mover? El uno, lastimosamente, bueno, en su actitud y por la misericordia y la gracia de Dios, yo puedo decir, a la final fue curado. Pero en ese caso, Jesús tuvo que acercarse a donde el paralítico a decirle: ¿quieres ser sano? Mientras que acá, en el buen sentido, no vamos a decir que Jesús desconocía, él lo sabía todo. Pero mientras que acá la mujer, sin pedirle ni siquiera al Señor, ella le arrebató el milagro que quería, el poder de Jesús. Él estaba entre la multitud, inclusive yo puedo decir, él ni siquiera estaba fijándose en esa mujer. Pero la mujer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esta novela de Jesús que daban en el canal 10. Esa novela para mí es inspirada, porque las escenas son tenaces. O sea, inclusive a ella la empujaban, no le dejaban ir, pero ella se arrastró, porque ella decía en su corazón: si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, seré salvo. Jesús no se acercó a la mujer a decirle: ¿quieres estar sano? Sino la mujer le arrebató a Jesús el milagro. De esa actitud es la que estamos hablando el día de hoy. ¿En qué escena tú te ves en este momento? ¿Tú estás con la actitud del paralítico o estás con la actitud de esta mujer? Y eso es lo que el día de hoy el Señor quiere hablarnos a los que estamos aquí presentes, a los que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cuál es tu actitud frente al milagro que tú estás esperando? ¿La actitud del paralítico o la actitud de esta mujer? Ahora bien, yo te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo a esta mujer obtener la victoria? ¿Su fe o el mover de Dios? Muy bien, las dos cosas. Pero ella se movió. Ella hizo algo extra, no se quedó cruzada de brazos. Es más, aunque ella no era paralítica, yo creo que así fue, como lo pasa en esta novela. Ella se arrastró hasta donde estaba Jesús para arrebatarle el milagro. Son dos situaciones diferentes, dos actitudes distintas. En este versículo podemos ver que son las dos cosas. Ella hizo su parte y Jesús hizo la suya. ¿No es cierto? Corroboró lo que esa mujer quería. Simplemente le dijo: sí, tu fe, le dijo, te ha salvado. Al paralítico le dijo: tu fe te ha salvado. ¿No? ¿O sí? No debemos quedarnos cruzados de brazos ahí al borde del estanque. Debemos levantarnos a hacer nuestra parte, como hizo esta mujer. Pero veamos qué es lo que hizo, ¿no es cierto? En sí. Vamos a ir también anotando. ¿Qué hizo esta mujer para arrebatar el milagro? Porque no solamente decimos eso. ¿Qué debemos hacer para arrebatar el milagro? Son unas que nos va a ayudar a entender, ¿no es cierto?, estas palabras. Primeramente, oyó. Diga, oyó. Escuchar de Jesús, ¿no es cierto? En la iglesia, leyendo la Biblia, en la familia, cuando algún amigo te habla de Jesús, en conversaciones, etcétera, ¿no es cierto? Eso te permite a ti llenarte de fe, porque la palabra mismo lo dice en Romanos 10:17. Si quieres vas a esa porción de la Biblia después. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ya la saben, no ven que sí saben, ¿cierto? Entonces, para poder arrebatar el milagro, lo primero que debes hacer
tomando el ejemplo de esta mujer, es oír la palabra. Si tú estás oyendo la palabra de Dios todos los días, leyendo, escuchando música que te conviene, no escuchando al Bad Bunny, ¿cierto?, al conejo malo. Si estás haciendo eso, estás por buen camino, tranquilo, o sea, te estás llenando de fe, ¿no es cierto? Oyó. Entonces el primer paso es oír. Diga, debo aprender a oír de Dios. Punto 2, vino. No el vino de tomar, sino el de venir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El versículo 27 dice, ir hacia Dios, pero a su manera, no a la nuestra. Y después abrirse paso a través de los obstáculos. En el caso de esta mujer del flujo de sangre, imagínense, era una multitud el obstáculo de ella. Una multitud. Ella no esperó a que Jesús se acercara y la tocara. Ella tocó a Jesús. ¿Sí ven la diferencia? Mi pregunta en este momento, y medite por unos segundos, ¿cuáles son tus obstáculos ahorita? ¿Qué es lo que te permite, qué es lo que no te permite llegar a Jesús en estos momentos? Es que el dinero, es que mi situación, y ahí otra vez, no, es que el tiempo, es que el trabajo. Ábrase paso a través de los obstáculos. Tal vez su obstáculo, ¿qué es? La crítica, las burlas, que lo difamen, que le hagan a un lado. ¿Qué más puede ser? La falta de dinero. O hasta el mismo diablo, ¿no? Puede ser el que esté interponiéndose ahí. El diablo, ¿ve? El diablo. No importa cuál sea el obstáculo o la posición, ábrase paso y vaya a Jesús. Ábrase paso y vaya a Jesús. Entonces, primero oír, después ir o vino. Tercer punto, tocó. Es una acción. Es la fe en este caso, la fe en acción. Su fe en acción hará que Dios le guíe a hacer algo para tocar su gloria. Le mostrará cómo hacerlo. Le ayudará inclusive a abrirse el paso entre los obstáculos. Le dará una estrategia, una forma. En el caso de esta mujer del flujo de sangre fue una visión espiritual, porque ella dijo, ¿se acuerda? Sí leyó, ¿no es cierto? Ella decía en su mente, si tan solo tocaré el borde de su manto quedaré sana. Y ella se estaba viendo sana. Por eso tuvo esa actitud. Visione, dígale a la persona que tienes a tu lado, visiona lo que quieres ver. Aunque suene un poco redundante. Visiona lo que quieres recibir. ¿Estamos? De la mano, como quien dice ahí, de la manito, cogidos, agarrados. El tocar está el verbo decir, es una palabra, o esta palabra en griego significa pensar y confesar, es decir, otra vez, imaginar, visualizar, meditar. Aquí en el medio que Dios utilizó fue a través de una visión, ¿no es cierto? Le sembró a esta mujer esta fe de verse sana. Porque ella lo dice, ¿y qué entonces la palabra? Porque ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, hablaba y se veía, si tan solo tocar el borde de su manto quedaré sana. Fue la confesión a través de sus palabras, ¿no es cierto?, de fe de esta visión. Si viéramos el versículo 28, ¿qué dice? Porque decía, si tocare solamente el borde de su manto seré salvo. Aquí vemos que mientras iba a Jesús, ella lo hizo con una actitud de fe, mirando en su espíritu el milagro hecho. Ella se vio mientras se acercaba a Jesús, se vio ya sana y salva. Yo creo que mientras iba acercando a Jesús, iba declarando, voy a ser salvo. Por eso se abrió paso entre los obstáculos. Voy a ser salvo. La Biblia dice en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por parte de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó
el cual da vida a los muertos y las llama las cosas que no son como si pues. O segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mira todas estas palabras del Señor. Número 5. Sintió. En el versículo 29 encontramos este verbo, sintió. Después de mirar, hablar y actuar en fe, lo siguiente es sentir, es decir, recibir en su espíritu el milagro, la respuesta. Este sentir al que se refiere aquí la Biblia no es natural, no es de las emociones, sino es del espíritu. Es poner en práctica la fe para recibir. Siéntase bendecido. Siéntase sano. Siéntase que tiene dinero. ¿Me estoy explicando? ¿O no? Siéntate. Tenga fe para recibir en sus palabras. Muchos de nosotros tenemos fe para dar, pero a veces nos falta fe para recibir. Una vez contaba el pastor Dani en un testimonio que una vez él le ofreció el carro a una y no lo cogió porque decía, no, ¿cómo me va a dar un carro? O sea, hasta por ejercicio le hizo. No. Tenemos fe para dar, pero para recibir no, porque nos sentimos indignos muchas veces. Número 6, temió. Chapulín Colorado jamás temió. Una vez recibido el milagro, la respuesta de la Biblia nos insta a llenar nuestro corazón del temor de Dios. ¿Qué significa eso? Respeto extremo, sublime. En otras palabras, respeto en acción a lo que quiere decir respeto a su obediencia total a su palabra y a su voz. Así dice, que temió. Número 7, se postró. Finalmente, cuando hemos pasado por un proceso de conquista y de victoria, el Hijo de Dios cambia su estilo de vida y se convierte en una vida llena de gratitud, de alabanza y de adoración diaria. Ese debe ser la actitud una vez que recibas tu milagro. Y sabes que el propósito principal de los milagros es llegar a este punto. Cuando un milagro ocurre en una persona, el objetivo es volver a esa persona un adorador. Ese es el objetivo. Y tu actitud debe ser esa. Entonces te hago una pregunta. En este momento, aunque no recibas todavía el milagro, ¿tienes la actitud ya de ser un adorador? ¿O no? ¿O esperamos a que primero ocurra el milagro para después sí tener la actitud de ser adorador? Para ser prácticos es importante que demos ejemplos de la vida diaria, donde podemos evidenciar aquellas cosas que dependen exclusivamente de Dios y aquellas que dependen exclusivamente de nosotros, ya que Dios ya ha hecho su parte. ¿Qué cosas dependen de Dios, por ejemplo? Yo les hago esa pregunta y les vamos a dar unas pequeñas respuestas. ¿Qué cosas dependen de Dios? Las cosas que dependen de Dios, por ejemplo, tomando lo que hemos estado estudiando en estos pequeños minutos, es la sanidad de alguien, depende de Dios. Que no tenga que ver, ojo, que no tenga que ver con decisiones como el no perdonar o el mantener amargura en nuestro corazón, el de no querer soltar. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace el domingo? Es que no quiero soltar. Entonces, la sanidad, lógicamente, viene por tu fe, de la mano de Dios, pero que no dependen de si tú no perdonas, si tú no sueltas lo que tienes que soltar. Recuerda que Dios respeta tu libre albedrío, respeta tus decisiones.
Por lo tanto, Él no puede meterse a darte abriendo la mano, en las palabras. No porque no lo pueda hacer, sino porque respeta el libre albedrío, respeta tus decisiones. Y depende de Dios el llamado y propósito que elige para nuestras vidas. ¿Qué cosas dependen de nosotros? Y aquí se complementa con lo que te estoy diciendo. El soltar las obras de la carne, el soltar lo que tienes que soltar. Por ejemplo, la mentira, las contiendas, el egoísmo, la pereza, la falta de dominio propio, etc. Eso no depende de Dios. Si tú eres un mentiroso, no depende de Dios que dejes de mentir o no. Eso depende de ti. Que con la gracia y el poder que el Señor te da, tú dejes de mentir. Pero eso es decisión tuya. Están acá. Y la obediencia a Dios, nadie te puede dar obediencia. Y el trabajar por el cumplimiento de ese llamado que el Señor tiene para ti. Ahora, si tú has entendido el día de hoy lo que Dios ha hablado, entenderás que aún para las cosas que tienen que cambiar todavía para nuestras vidas, hay cosas que dependerán solamente de Dios y otras que dependerán de nosotros. Ha llegado el momento para empezar a hacer nuestra parte. Por lo tanto, yo te recomiendo el día de hoy, ¿no es cierto? Haz tu parte. Dios hará el milagro. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias el día de hoy por esta poderosa palabra. Sabemos que ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Estoy seguro, Señor, que el día de hoy todos los que estamos aquí, todas las personas que aún están tras de la pantalla, Señor, viendo esta transmisión, todos, tenemos algo que estamos esperando en nuestras vidas que ocurra. Tenemos y estamos esperando un milagro. Hemos estado esperando un milagro. Y posiblemente nos hemos acostumbrado a vivir como este paralítico durante mucho tiempo en la manera en que estamos hasta este momento. Pero el día de hoy, Señor, yo te pido que a través de tu palabra, Señor, nos ayudes a levantarnos de nuestro lecho, a tomar nuestro lecho y a caminar en fe, Señor, el día de hoy. Sabemos de que no es fácil, lo reconocemos. Sabemos y reconocemos inclusive en estos momentos delante de ti nuestras debilidades, Señor. Sabemos que batallamos muchísimo, Señor, con nuestros pensamientos, porque las circunstancias nos hacen ver de esa manera. Pero el día de hoy, a través de tu palabra, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tener la actitud que tuvo esta mujer del flujo de sangre, Señor. De que si ya hemos escuchado de ti, Señor, no importan los obstáculos, Señor, que se presenten delante de nosotros, el día de hoy tomamos la decisión, Señor, de patear esos obstáculos, Señor, y de abrirnos caminos, Señor, para poder llegar a ti, Señor. Queremos el día de hoy arrebatarte este milagro que tanto hemos estado esperando hasta este momento, Señor. Hoy declaramos que vamos a escuchar más de ti, Señor. Vamos a acudir a ti, a tocar, Señor, el borde de tu manto, Señor, a empezar a declarar, a decirnos en nosotros mismos, inclusive, que estamos visualizándonos ya de la manera en cómo queremos vernos de aquí a pocos días, Señor. Ayúdanos a sentir, Señor, que tu milagro ya está hecho en nuestras vidas, Señor, para que el temor de Dios venga a nuestro corazón y que nos convertamos realmente en unos verdaderos adoradores, Señor, de ti, Señor. Y mientras esperamos, Señor, y mientras tomamos esta actitud de arrebatar el milagro, Señor, ayúdanos, Señor, a convertirnos en verdaderos adoradores. El enemigo no podrá venir, Señor, a quitar nuestra alabanza, a cerrar nuestra boca, Señor, que será llenada de adoración para ti, Señor. Hoy declaramos que, aunque aún no recibimos el milagro como hizo esta mujer, Señor, empezamos a visualizar el milagro en nuestras vidas, empezamos a hablar, Señor, sanidad a nuestras vidas, Señor, y nos empezamos a ver, Señor, como sabemos que tú nos ves de aquí a futuro.
Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón el día de hoy. Gracias por hablarnos. Siembra tu palabra en nuestros corazones y riégala con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El enemigo no podrá robar las semillas, Señor. El enemigo no podrá venir a colocar pensamientos incorrectos en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Los rechazamos el día de hoy. Se van fuera de nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y solamente escuchamos lo que tú has dicho de cada uno de nosotros. Mira que te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, vamos a hacer la oración para nuestras ofrendas, y con todos ustedes que el Señor les bendiga. Mantén la actitud de arrebatar el milagro en esta semana. Esta semana va a ser tremenda. Esta semana es una semana llena de milagros, llena de prodigios y llena de la misericordia y el amor de Dios. Con todos ustedes hasta el próximo domingo. Amén. El Señor ya tiene en su mano ese milagro, y Dios lo que quiere más que todo, como veíamos hoy, es ver la actitud de tu corazón. Aun cuando tú puedas entregar tu ofrenda, Dios lo que más busca es que tu corazón sea esa ofrenda perfecta para Él. Y esa ofrenda de tu corazón, esa ofrenda de tu corazón debe ser esforzada y también debe ser preparada. En la palabra podemos ver al principio de las escrituras que dos ejemplos, Caín y Abel. Los dos entregaron ofrenda al Señor, pero solo una de ellas fue agradable. Dice la palabra del Señor en Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero dice que vio con agrado a la persona. Lo más importante cuando entregamos nuestra ofrenda es saber cómo estamos nosotros. Dios va a ver primero tu corazón, Dios va a ver cómo estás tú antes que tu ofrenda. Así es que en este momento vamos a tomarnos unos segundos para ponernos a cuentas con el Señor y a preparar tanto nuestro corazón como nuestra ofrenda. ¿Amén? Y donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tomar nuestras ofrendas. Si estás en familia, si es que en esta semana en algo tú le ofendiste al Señor, algo no te salió bien, te faltó la fe en esta semana, solo tuviste una actitud pasiva con respecto al Señor, vamos a arrepentirnos acerca de esto. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque tú has sido fiel en esta semana con nosotros, Señor. Sabemos que han sido momentos duros, hay muchas familias que están perdiendo a sus seres queridos, personas que les está afectando la parte financiera, Señor. Pero hoy queremos tener esta actitud de esperar ese milagro que está en tus manos, Señor. Cada cosa que te entreguemos, Señor, queremos entregártela de todo corazón. Por eso hoy también te pedimos que nos justifiques, que nos santifiques, que seas tú, Señor, poniendo ese corazón de carne en lugar de ese corazón de piedra, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo acto, toda palabra, todo pensamiento que no te ha agradado, Señor. Queremos agradarte con todo nuestro ser. Y por ello también hemos preparado esta ofrenda que tenemos en nuestra mano. Te pedimos que seas tú tomando esta ofrenda y junto con ello que seas tomando nuestra vida, Señor, una vez más. Hoy te entregamos esta ofrenda con gozo en nuestro corazón. Te entregamos esta ofrenda también teniendo en mente la cosecha que recibiremos, Señor, porque tú mismo nos haces buenos administradores. Bendecimos esta ofrenda, le decimos en el nombre de Jesús, ve y crece. Amén. Amén. Y allí donde tú estás, sigue separando esta ofrenda. Déjanos tus datos, si tú quieres tal vez que vayamos a recogerlo. También tenemos nuestra página web en donde se encuentra un apartado para las donaciones. El día miércoles nos vemos en el devocional semanal y que tengan una semana bendecida.